Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en este martes de vinculación con el Departamento de Vinculación Social, pues del cual soy representante. El día de hoy, 10 de junio, pues tenemos el gusto de tener un programa con el tema Voluntariado del antiguo Colegio de San Ildefonso, 3 décadas generando comunidad. Tenemos como invitadix a Yasmín Flores Román y Jonathan Chávez Sánchez, quienes son bueno, que pertenecen a la Coordinación de Voluntariado y Servicios al Público del antiguo Colegio de San Ildefonso. Y también vamos a recibir con mucho gusto a los voluntarios y voluntarias Rosario Jiménez Cordero, Rebeca Banda Ayala y Marcos Emilio Mondragón Rodríguez. Eh, en este sentido, queremos platicarles que el programa de voluntariado universitario pues tiene esta vinculación con diferentes espacios de la UNAM y fuera de la UNAM. El objetivo es que más personas se acerquen a conocer y adentrarse a estos voluntariados, y pues el objetivo de estos programas también es que podamos conocer de viva voz, en este caso con el gusto de que están por aquí voluntarias y voluntarios, y pues a través de quienes tienen el gusto y la vocación de pues colaborar en esta área, en un espacio hermano a la universidad, que es pues el antiguo colegio de San Ildefonso. Entonces, bueno, la idea pues es que podamos escucharles. Yo les voy a leer así de manera muy rápida y sintética las semblanzas de Yasmín Flores Román, quien ha desarrollado su vida profesional en la gestión del patrimonio cultural. Es licenciada en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primer acercamiento como participante activa a a los museos fue cuando aún era estudiante de licenciatura y se integra al grupo de becarios que apoyan en el Universo, Museo de las Ciencias, en las áreas de atención al visitante, como tallerista y como guía de grupos escolares en salas de exhibición. En el año de 2003 se incorpora como parte del equipo de la Coordinación de Desarrollo Institucional del antiguo Colegio de San Ildefonso, momento desde el que tiene contacto con el programa de voluntariado cultural de la institución. Para el 2009, con la integración de la Coordinación de Voluntariado y Servicios al Público, se involucra activamente en parte de las gestiones que incluyen los procesos de reclutamiento, capacitación y supervisión del personal voluntario que apoya en el recinto. A partir del 2019 es el enlace entre el programa de voluntariado cultural del Colegio de San Ildefonso y el programa de voluntariado universitario de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Parte complementaria de su formación incluye el diplomado en Historia del Arte Universal en Casalam, el taller de arte contemporáneo de los movimientos de la posguerra a las últimas tendencias en el AXI. Además, entre otros cursos y seminarios organizados por la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH y por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM. Sus años de experiencia le permiten observar el impacto positivo que tiene este proyecto cultural en ambas direcciones, por lo que considera que la inclusión de voluntarios en los espacios culturales propicia un acercamiento entre la comunidad y su patrimonio cultural, lo que orienta a los espacios a transformarse en lugares dinámicos de intercambio entre la sociedad que los rodea y los muros que resguardan a cada institución, zona arqueológica o museo. El arte como una herramienta para promover la importancia de la cultura a través de las diferentes expresiones artísticas que reflejan el momento que suceda. Y por otro lado, nuestro compañero Jonathan Chávez Sánchez es historiador por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, también de la UNAM. Su carrera profesional la ha desempeñado en el Colegio de San Ildefonso desde 2003 a la fecha, y donde actualmente está a cargo de la Coordinación de Voluntariado y Servicios al Público. Desde 2016 también es gestor cultural por parte de la FAD. En 2017 ingresó y concluyó un diplomado y seminario, el primero en especialización en curaduría y el segundo en conservación, gestión y promoción del patrimonio cultural, ambos en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete, la ENCRIM, que lo han llevado a especializarse en la historia de la museología en México, desde donde ha podido diversificar sus líneas de investigación que le permiten crear programas de actualización para el personal del voluntariado del recinto en el que se desempeña, y a la vez tener colaboraciones interinstitucionales de manera permanente.
Ha realizado encuentros, coloquios sobre filantropía, voluntariados, ha impartido charlas sobre gestión patrimonial e historia sobre diversas líneas de investigación y pues también los estudios de público en museos también han sido temas de interés y dominio, ya que desde el 2019 coordina el programa en colaboración con la Secretaría de Cultura Federal y con el INEGI desde 2016. Recientemente concluyó el diplomado Reconfiguración Cultural en la Era Digital en la UTLAB Jenkins Graduate School. Y desde entonces, de 2020, es curador de contenidos para la página virtual del Colegio de San Ildefonso. De 2003 a 2005 formó parte de la Coordinación de Servicios Pedagógicos como conferencista e investigador para las exposiciones temporales y en 2005 ingresó a la Coordinación de Desarrollo Institucional como colaborador del área de capacitación del voluntariado del Museo de San Ildefonso, organismo que desde 1992 ha sido el espacio que la sociedad civil ha acrecentado, sumándose al proyecto cultural del museo y que hoy cuenta con 100 voluntarios. En 2009 fue coordinador del área de voluntariado y servicios a público y su labor ha estado enfocada a la profesionalización del personal para la gestión cultural a través de la realización de talleres y cursos de historia y teoría del arte contemporáneo y el acervo permanente, además de generar programas de vinculación interinstitucional. También él imparte cursos sobre historia del arte, museología, conservación y promoción del patrimonio cultural para el personal de recintos culturales, museos y universidades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Arte, Museo de Arte Moderno, Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo Amparo y recientemente el Museo Caluz. Universidades como la UNAM, UAM, UACM y el IPN, con más de 50 exposiciones en las que ha participado como investigador, docente, conferencista, mediador e instructor y divulgador. La labor de Jonathan Chávez ha estado vinculada a uno de los recintos culturales y museográficos más importantes de la Ciudad de México, que es referencia dentro de la historia de la museología de nuestro país, el Colegio de San Ildefonso. Y pues realmente todo un honor poder escucharles esta tarde, aprender de estos 30 años de experiencias, de comparticiones y evidentemente desde esta gran trayectoria que les sustenta en sus prácticas. Bueno, quisiera compartir la palabra con ustedes, Jonathan, Yasmín, para que nos fueran adentrando en esta parte que tiene que ver con 30 años de construir voluntariado y pues nosotros y nosotras dichosas de tenerles esta tarde para aprender de sus experiencias y poder seguir sus pasos. Adelante y muy bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Erika, por la presentación. Muchas gracias también por la invitación. Para nosotros es un gusto dar a conocer este programa de voluntariado cultural, que pues bueno, solamente la persona interesada únicamente requiere un día, 4 horas a la semana, en el horario de museo, y nosotros lo capacitamos en los diferentes programas que tenemos para que se incorporen, que van de todos, están enfocados a la atención al visitante. Y ya dependerá del gusto de cada voluntario, se incorporarán a diferentes áreas como son los que apoyan en el área de talleres, los que dan visitas guiadas, los que están en el módulo de informes, los que nos apoyan aplicando las encuestas de opinión de público, que como lo comentó, bueno, lo comentaste tú ahorita con la semblanza de Jonathan, y él ya nos platicará un poquito más. San Ildefonso ha participado en este programa de encuestas, que es importantísimo desde el 2010. A la fecha, por lo tanto, puede servir de un referente para hacer estudios de público mucho más profundos, y el público los puede consultar desde el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura Federal. Por otra parte, al ser un recinto universitario y que ya tenemos un buen rato trabajando también de la mano con ustedes, pues es importante promocionar estas actividades de voluntariado, y que en un futuro, tanto los voluntarios en Ildefonso como todos los programas de voluntariado universitario, pues están marcando un precedente para lo que van a ser las futuras generaciones involucradas en cuestiones sociales, humanitarias y en este caso culturales, de divulgación de la cultura, de conservación del patrimonio. Y no sé si Jonathan quiera iniciar ya dando la charla para que él, que es historiador y que también ya lleva muchísimos años, nos platique un poco más del programa. Entonces, no sé si quieran que vaya yo pasando la presentación para que él nos vaya platicando poco a poco, y también le demos tiempo a nuestros compañeros voluntarios de que nos cuenten su experiencia.
Está desactivado tu micrófono, John. Ya lo activamos. ¿Ya se escucha? ¿Ya? Hola a todos. Ya. Ya estamos muy bien todos acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias a los que nos están escuchando, nos van siguiendo. Erika, gracias por la invitación. Y pues para mí es un gusto estar esta tarde platicándoles un poco acerca de este voluntariado y el contexto que lo detona, porque definitivamente no podemos sustraernos que los contextos son determinantes para poder comprender un proceso de comunidad, humano, en fin. Fíjense que el Colegio de San Ildefonso, yo creo que lo importante primero es hablar del receptor, del espacio físico, que es el Colegio de San Ildefonso. San Ildefonso es en la historia de México definitivamente un referente en donde la educación juega un papel fundamental. Ya desde tiempos prehispánicos, desde tiempos mesoamericanos, el espacio físico donde ahora se encuentra este colegio, pues anterior a este estuvo otro centro educativo muy importante que fue esa llamada Casa de las Águilas, donde justamente se adiestraba, se educaba aquel sector de la élite mexica de otros tiempos. Viene el proceso de este choque cultural con Occidente, viene la conquista militar espiritual y definitivamente San Ildefonso va a ser un referente en la historia de esta ciudad. Eh, si bien, a diferencia de todo el proceso histórico que tiene tras la conquista militar, los jesuitas, quienes son los artífices de esta construcción, llegan a la Nueva España hacia finales del siglo XVI. Uno podría pensar que hubieran estado presentes desde el principio, pero no fue así. En 1572 ellos llegan a este territorio y a partir de ahí empieza una labor misionera, educativa, en la que nos viene a resultar algo muy importante. El Colegio de San Ildefonso se funda con la intención de educar a misioneros, a personas que se iban a dar a la tarea de evangelizar el norte de la Nueva España. Esa era la labor fundamental de este colegio. No obstante, no fue el primero que ellos fundan, primero fundan otras instituciones educativas. Sin embargo, para 1582 San Ildefonso ya es una célula educativa muy importante que a partir de ese momento y hasta la expulsión de los jesuitas en 1867, esta estructura, esta construcción será uno de los referentes educativos más importantes para la sociedad novohispana, porque no obstante era un lugar para educar misioneros, pero también recibían educación y los grupos sociales de aquella época, las élites estamentales, pagaban por ser educados por los jesuitas. Es de ahí que San Ildefonso empezó a tener un gran prestigio de todos los rincones del virreinato y allende las fronteras de llegaron a estudiar gentes que grabaron la memoria de San Ildefonso en el tiempo como un edificio educativo de gran calidad. Es más, el mismo nombre del edificio quiere decir el que defiende, el que argumenta. Ildefonso fue un obispo que argumentó el dogma mariano dentro de la iglesia católica, y lo hizo de una manera muy importante, investigando, indagando y escribiendo. Por lo tanto, ya podemos entender las significaciones de lo que esto significó para la gente que aquí se educó. Sin embargo, nada es para siempre. Para 1767, el rey de España, Carlos III, toma la decisión de extrañar de esos territorios a la orden religiosa. Y a partir de ese momento, la historia de San Ildefonso entra en un proceso de distintas situaciones que lo van a llevar a ser objeto de ser reutilizado para otras actividades. Una de ellas, por ejemplo, fue el asentamiento de un batallón del ejército flamenco aquí en la Ciudad de México. Más tarde, y con el advenimiento de la independencia, prácticamente San Ildefonso se vuelve un referente para los resguardos de los ejércitos que habrán de ser combativos en esos procesos. La historia del siglo XIX mexicano va a estar inmersa en guerras civiles, en invasiones extranjeras. Qué paradoja, hasta parece que los tiempos actuales nos resuenan a los que nos precedieron. Pero prácticamente San Ildefonso jugó un papel muy importante. En la invasión francesa, también los ejércitos franceses resguardaban aquí parte de sus ejércitos. La presencia de San Ildefonso, sin embargo, siempre estuvo vinculada a la educación. La sociedad mexicana de ese momento siempre rememoró el pasado jesuítico
Entonces, cuando se toma atención de los problemas educativos que había que resolver a mediados del siglo XIX, cuando Benito Juárez toma la ley de la decisión de crear la ley de instrucción pública, bueno, pues ¿qué hace? Establecer la Escuela Nacional Preparatoria, que cabe mencionar, fue el primer organismo laico de este país, el primer organismo que habría de observar estos valores que la sociedad mexicana requería, como los de la libertad, la soberanía, la laicidad, la importancia de defender el espacio físico, los valores civiles, que prácticamente marcaron el presente de la educación educativa del siglo XIX y del XX, en la entrada del siglo XX. Entonces, San Ildefonso es un espacio detonante, determinante en la educación. Sin embargo, cabe mencionar que también aquí a principios del siglo XX, San Ildefonso es testigo y objeto de otro proceso muy importante. No he mencionado, se cerró la universidad, que era durante el periodo virreinal el último bastión educativo de este país. Entonces, que rememoraba al imperio español. Entonces, el gobierno de Valentín Gómez Farías, por allá de 1833, toma la decisión de cerrar la universidad. Un gobierno liberal que prefiere no confrontarse con una institución conservadora, pero lamentablemente el país se quedó sin un organismo de nivel superior en la educación. Sin embargo, esto se va a resolver a principios del siglo, por allá de 1910, cuando en el gobierno de Porfirio Díaz, Justo Sierra tiene ya el campo abierto para reconfigurar y hacer renacer, valga la redundancia, la institución universitaria. Y eso sucede el 22 de septiembre de 1910 en el anfiteatro que hoy lleva el nombre de Simón Bolívar, aquí en San Ildefonso. Dicho esta narrativa historiográfica, manera de línea del tiempo, San Ildefonso entonces ha sido un referente en donde desde el tiempo mesoamericano con la Casa de las Águilas, el Colegio Jesuita que pervivió por más de 190 años aquí, y luego la sede de la Escuela Nacional Preparatoria que permaneció otros 110 años aproximadamente, pues estamos hablando casi de 300, 400 años de un proceso educativo que ha sido también testigo de la evolución historiográfica, histórica de este país, donde la cultura, la educación han jugado un papel muy importante. El siglo XX no fue la excepción que rompiera la regla a esta continuidad histórica, y justamente San Ildefonso, en la década de los 20, tras la guerra de la Revolución Mexicana, viene esta reconstrucción del país, y José Vasconcelos, que va a ser nombrado el primer rector de la universidad, se va a dar a la tarea también de dar una reconfiguración del constructo de la identidad nacional a través de la educación y la cultura. Él es el primero en invitar a gente, a personas que vienen con la idea de construir a través del arte una narrativa, un lenguaje en donde la historia reuniera todos estos fragmentos de una historia donde el mestizaje, el indigenismo, el proceso cultural de la globalización a través de la cultura novohispana, el México independiente, todos esos fragmentos que podrían parecer disasociados pudieran dialogar. Así surgió el muralismo mexicano. El muralismo mexicano, el cual con estos artífices que llegan de la primera generación como Jean Charlotte, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas, Fernando Leal, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Javier Guerrero, y obviamente una pléyade enorme de artífices, de creadores, se dieron a la tarea de representar pasajes históricos en los muros de San Ildefonso. Definitivamente, a partir de ese momento y en su continuidad en la inmersión de la preparatoria, San Ildefonso no solamente vio a los primeros muralistas trabajar en estos espacios, sino también fue testigo de las generaciones literarias que detonaron el arte y la cultura de México durante el siglo XX, porque frente a los muralistas también estuvieron los contemporáneos, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, personajes y entidades que detonaron en el mundo de las letras, la dramaturgia, y qué decir de las mujeres. También tras el cambio de siglo, tras la apertura al proceso educativo, las mujeres también
tuvieron la oportunidad de entrar por San Ildefonso y marcar referentes en el cambio de la historia sociocultural de México. Matilde Montoya, Frida Kahlo, Adelina Cendejas, en fin, una cantidad de mujeres que han aportado, Margot Glantz, en fin, que no solamente a través de su obra, sino a través de la lucha por los derechos de las mujeres, fueron precursoras de todo lo que ahora estamos viviendo. Entonces, hablar de San Ildefonso es hablar de un proceso cultural. Al cambio de siglo también es importante mencionar que en qué momento se convirtió en museo, después de toda esta historia que les acabo de referir, pues justamente es esta impronta histórica la que llevó a la Universidad Nacional Autónoma de México a tomar como decisión que este edificio no cerrara sus puertas ante una cuestión meramente administrativa, cuando después de haber sido todo lo que ya les mencioné, y no obstante el centro de lo que por todo el siglo XX fue llamado el barrio universitario, este barrio lleno de cultura, de historia, de educación, porque lo que hoy es el Palacio de Minería, la Escuela de Medicina, la Academia de San Carlos, la Escuela de Jurisprudencia, pues eran las facultades antes de que el proyecto educativo de la ciudad universitaria se viera concretizado, se viera cristalizado, y justamente eso fue lo que sucedió. Entonces, el no dejarlo ahí en el limbo, hacer de San Ildefonso un espacio de confluencia artística donde la memoria histórica estaba más que presente, pues fue que las autoridades universitarias en la década de los 90, para ser exactos en 1992, toman la decisión de convertir este recinto en un recinto cultural, donde la difusión del arte, la cultura, el muralismo, todos estos fenómenos educativos tuvieran que decir frente a una propuesta novedosa que sin duda alguna es lo que llevamos haciendo 30 años, que es convertir este espacio en un espacio expositor del arte de México y el mundo a través de exposiciones temporales. La primera experiencia que sucedió, y ahí lo voy a contar un poquito como a título personal, y que fue mi primer encuentro con San Ildefonso, fue justamente cuando yo tenía 14 años, y en esa fotografía que ustedes pueden ver en esa pantalla, al fondo hay un cartel que dice México Esplendores de 30 siglos. Pues fue esa la primera exposición que vio la luz aquí en San Ildefonso. Eso sucedió aquel 26 de noviembre de 1992, y a partir de ese momento iniciamos una historia muy importante dentro de la narrativa museológica de este país, porque justamente San Ildefonso se convirtió en un referente de exposiciones temporales que hasta el día de hoy sigue vigente. Fíjense ustedes que en aquel entonces, en aquella exposición, digo, yo no trabajaba aquí en San Ildefonso, yo la vine a ver, era impresionante, era majestuoso ver cómo dialogaba una cabeza olmeca, una cruz tequitqui y detrás el mural de la trinchera de Orozco, que justamente reunían de alguna manera una amalgama de toda la tradición milenaria que tiene la cultura mexicana. Sin embargo, no había nadie, tú entrabas a la exposición, me recuerdo, yo muy bien, estaba saturadísima, aquí estoy platicando con Rosario, y pero no veías que alguien te dijera qué era, estaba todo muy bien posicionado. Ahí hubiera traído yo mi guía, que todavía la conservo de aquellos años, pero fíjate que no había nadie. Entonces, las autoridades que estuvieron a cargo de la iniciativa de estructurar a San Ildefonso como recinto cultural se dan a la tarea de crear el primer enlace de voluntariado. Como no había quien atendiera, quizás no había la estrategia, no lo sé, ahí sí no les podré contestar, sería una cosa de investigar. Pero las autoridades de ese momento recurren a la presidencia de la República, en ese entonces gestionada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y había la experiencia del voluntariado de la presidencia, que también tenía un gran renombre en aquellos años, y entonces se abre una convocatoria, ese voluntariado que era el de la Cruz Roja, y paradójicamente ustedes recordarán que las primeras damas siempre se hacían cargo de los temas de la salud y de las campañas de vacunación, pues hacen apertura de esto, y 20 de aquellas voluntarias de ese voluntariado dicen: yo le entro, yo quiero aprender y quiero dar visitas guiadas ahí. Y así empezó la primera generación de voluntariado en San Ildefonso. Cabe mencionar que no fue suficiente, de alguna manera palió la necesidad de que tanta gente que visitó aquella exposición, si no me recuerdo, y los números en el registro de aquella exposición, que fue todo un éxito, se habla hasta de
400,000 personas que visitaron San Ildefonso. Entonces ya se imaginarán, 20 personas no eran suficientes para atender a tanto público. De ahí entonces se pensó que un voluntariado cultural que tuviera una visión y una formación historiográfica vinculada al arte, a la cultura, a los aspectos que tienen que ver con la educación, pues fueran funcionales. Entonces, de ahí se crea el primer segmento que va a poner atención en la filantropía, abrir la convocatoria para que más personas se sumaran a este proyecto. Por lo que yo he investigado, lo que yo he conocido y he escuchado de los antecesores al cargo que yo hoy tengo el gusto de tener aquí en San Ildefonso, pues lo hacían como por temporadas y no había una certeza de hacia dónde pretendían ir. Esto obviamente fue marcando la pauta en dos canales que es muy importante entender dentro del voluntariado. Por un lado, pensar que este voluntariado, que si bien estaba vinculado a presentar exposiciones temporales, pues estas exposiciones tendrían que ir generando los perfiles, los requerimientos, las necesidades que el propio recinto habría de solicitar. Y bajo ese criterio, pues entonces se tenían que tomar las decisiones. De esta manera, los docentes, como así son llamados nuestros mediadores, nuestros guías que nos acompañan en esta aventura, pues obviamente deberían de pensar, tener o contar con algunos elementos que tuvieran afines a las actividades, que es justamente dar visitas guiadas. Sin embargo, ¿quién iba a pensar que San Ildefonso se iba a convertir en un detonador de estas exposiciones? Porque después, pues estas seguían teniendo una gran afluencia, por lo tanto empezó a ver la necesidad de dar información, de atender gente. Y entonces surgen los anfitriones culturales que dieron la tarea en el módulo de informes, como lo ven en la ilustración, de atender, de dar información, los horarios. Se empezaron a programar visitas guiadas, ya no fue, bueno, si hay gente, doy una visita o no. Se pensó en una estrategia justamente partiendo de los días de mayor afluencia, para eso sirven las encuestas, de la importancia de dar información dentro de las salas, pero no caer en la cuestión obsesiva de que se hagan cuellos de botella, sino tener un manejo de la información asertiva. Luego también las exposiciones fueron detonando contenidos muy peculiares que dieron paso a la generación de talleres, de actividades, conciertos, tal. Y entonces surge la necesidad de otro perfil de voluntario que se sumara a este proyecto. Así nacen los asistentes educativos. Los asistentes educativos que entonces atienden no solamente esta parte educativa, esta parte cultural, que se disfrute en un concierto, en una bohemia, en un show de cabaret, en un teatro de saltimbanco, pues obviamente también se hace en algo muy importante, Rosario, que son justamente las escuelas. Las escuelas, las visitas guiadas a los públicos escolares en todos los niveles, en donde también la estructuración interinstitucional e interna de San Ildefonso lleva a sus coordinaciones también a crear perfiles donde esta vinculación museo-escuela y voluntariado, que es el encargado de recibir, de mediar con todos estos grupos, tengan estas herramientas suficientes o necesarias para mediar con público que va desde el nivel preescolar hasta este nivel académico, catedráticos, especialistas. Por ejemplo, les comparto, el día de mañana vamos a tener aquí a un grupo de jesuitas, entonces son teólogos, son conocedores de determinados contenidos. Entonces debes de tener la habilidad, las herramientas para justamente entablar diálogos y ser un vaso comunicante de la información, del acervo, de las colecciones, del muralismo, del espacio en sí mismo, y por lo tanto entonces tener la asertividad de mediadores capacitados, de anfitriones que sean lo suficientemente determinados y sintéticos para informarle a la gente dónde está, qué actividad va a venir a visitar, o de un tallerista que a través de todo tipo de materiales, todo tipo de conceptos, desde un algodón de azúcar hasta una impresión en tórculo, van a llevar al público a entender cómo se hace un mural, cómo se hace un grabado, una fotografía, y esto cómo llevarlo a su cotidiano. Y también al momento que San Ildefonso ha ido creciendo, San Ildefonso se ha involucrado interinstitucionalmente con otros proyectos. Ya estoy por terminar para ceder la palabra a cada uno de ustedes,
Pero lo importante de este trabajo es que entendamos que San Ildefonso, al complejizarse, así lo podemos llamar, la cantidad de actividades que posee, entonces también se vincula con instituciones. San Ildefonso es uno de los museos pioneros en la generación de programas de estudios de público, por ejemplo, que siguen vigentes, en la generación de programas interinstitucionales de estadísticas, que hoy podemos llamar como, que podemos vincular con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y también a través de esto tener resultados contundentes, entender los tipos de público, saber sus procedencias, a qué se dedican. Actualmente estamos trabajando un proyecto que es justamente la lectura del estudio de público que irá de 2010 al 2025, prácticamente 15 años de una década y un lustro para entender cómo se han comportado las políticas culturales de este país. Ya se las estaremos compartiendo, pero de ahí hemos obtenido y hemos podido saber que el perfil de una persona que visita San Ildefonso es una chica que estudia quizás diseño gráfico o arquitectura, es egresada o está en proceso de ser egresada de la Universidad Nacional, muy probablemente viva en Coyoacán, en Nezahualcóyotl, en Ecatepec. La primera vez que vino a San Ildefonso fue cuando vino a la primaria, de la primaria en una visita guiada y justamente otra de las, y principalmente oscila su edad, el promedio entre los 23 y 25 años. Esa es una estadística que ahorita se las puedo compartir porque gracias a esos estudios y que los hacen nuestros evaluadores de servicios culturales, que también son voluntarios, desde el 2010 nos dimos a la tarea de crear este perfil. También contamos, y gracias a lo que hoy estoy platicando, por ejemplo, esta presentación que ustedes tienen, no la hice yo, a ver si no me voy a adornar con algo que yo no generé. Puedo platicárselos porque esto que estoy narrando es parte de la labor de un servidor, pero gracias a la habilidad, al manejo de las herramientas, a la capacidad de síntesis que tienen los voluntarios asistentes en oficina, puedo yo aquí andar de presumido, pero también gracias a eso el voluntariado es un espacio, es un escaparate posible para el desarrollo de habilidades profesionales que después, a través de la vinculación interinstitucional o la generación de programas de becas, estancias, viajes al extranjero, el voluntariado es un respaldo que avala a todos los voluntarios para poder lograr estas sinergias y justamente hoy lo podemos ver. Y finalmente también podemos hablar de los promotores culturales. Ser un divulgador. Yo siempre les digo a todos los voluntarios que ser voluntario es una especie de agente de cambio. Y en el programa de voluntariado estamos activando, por eso también si alguien nos escucha y quiere ser promotor cultural, llevar la propuesta de San Ildefonso a otros recintos, definitivamente es una posibilidad que gracias al voluntariado y esta vinculación que ha generado una comunidad tan compleja, tan diversa a través de 30 años, se ha ido estructurando. Si ustedes dan cuenta en mi narrativa, que ya estoy por cerrar, que les cedo la palabra a Jazmín y a Erika para que ellas decidan quién continúa, pues es así como este voluntariado ha marcado precedentes, ha hecho apertura de brecha, ha ido por el ámbito de la cultura de este país a través de su configuración, que también es muy peculiar y da la posibilidad para que esto suceda, que el voluntariado sea un espacio posible, un espacio donde la comunidad dialoga e interactúa, intercambia opiniones y justamente es esa posibilidad que hoy les estamos compartiendo. Así, a grandes rasgos, y desde aquel México Esplendores de 30 siglos a hoy, en este centenario de Rosario Castellanos, les podría decir que han pasado más de 160 proyectos exposicionales con más de 15 millones de personas que han visitado este lugar y así en el tiempo sigue siendo San Ildefonso. Y ahora el voluntariado, una página que se suma a este proceso historiográfico de este lugar que sigue marcando precedentes ¿en qué? En la educación, en la cultura, que a través del tiempo sigue dialogando en este recinto tan maravilloso que es el Colegio San Ildefonso. Hasta aquí ya le corto, porque si no, entonces van a decir, no, pues ya se acabó, ya para qué seguimos hablando, ¿no? Pero bueno, Has, eso es lo que yo podría decir a manera de este contexto del voluntariado y cómo ha ido caminando con el proyecto del Colegio de San Ildefonso como recinto cultural. Pues creo que ya lo que dijiste es
Bueno, muchísimas otras cosas más, como lo podemos ver en la presentación, las cifras de encuestas. Tenemos en esta presentación que nuestros voluntarios nos han dejado Así también sus es. testimonios sobre sus experiencias como voluntarios y que también hemos participado, por ejemplo, el año pasado en un Domingo Más en Libertad, como también generamos Así es. estas actividades interinstitucionales, no nada más con museos e instituciones culturales, sino también con instituciones que se dedican a este tipo de programas, ¿no? Que también tienen un trasfondo muy importante y los voluntarios fueron también muy comprometidos porque en cuanto nosotros preguntamos quién podía apoyar para recibir alrededor de 800 personas, muchos Claro. se levantaron la mano y llegaron muy temprano ese día y logramos que todo el mundo se fuera muy contento. Rosario fue una de ellas, de las que apoyaron. Y Marcos, si mal no recuerdo, también lo fue. Entonces voy a ir pasando las diapositivas poco a poco, pero creo que le toca cederle la palabra a los compañeros voluntarios porque Claro que de sí. hecho esto es para ellos, para que ellos los promuevan a través de sus Así experiencias y es. que los Oye, jóvenes conozcan estas experiencias de viva voz del voluntario que todavía sigue vigente y que sigue aportando muchas cosas. Dime, John, perdón. ¿qué te parece bueno, no sé, que lo mejor que diga Erika, le cedemos la palabra a Rosario o quién seguiría? Que sí, Rosario está bien. Sí, Vale. está muy bien que sea Rosario. Bueno, aquí mientras yo le meto aquí un pellizco para que hable muy bonito, no, no es cierto. Pero sí, yo creo que lo ideal sería que Rosario nos acompañe y adelante. Sí, hola, buenas tardes. Muy agradecida A por la ver, invitación. Ajá, es un honor para mí estar comentando por unos minutos mi experiencia en el voluntariado. A mí me emociona sobremanera porque yo fui egresada todavía de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gabino Barrera. mira, Y estando también escuchando en este momento a Jonathan, pues también para mí es un año de festejo. Hace 50 años, se dice rápido, egresé de la Escuela Nacional Preparatoria número wow, 1, Gabino Barreda. Mi deseo siempre fue, cuando salí de este edificio, algún día volver. Fue un sueño. El sueño está cumplido integrándome al voluntariado. o sea que volviste por la puerta grande. Exactamente. Es un gusto porque hay palabras clave y las mencionó también Jonathan. Una de ellas es aprender. Entonces, esto me quedó muy claro porque yo en aquel entonces, como preparatoriana, participaba en el coro de la Escuela Nacional Preparatoria. Me aprendí el himno de la Escuela Nacional Preparatoria, el himno de la universidad, y las palabras claves son precisamente, pues, sabiendo para prever, previendo para obrar. Así es. Y la labor del maestro, la labor también de quien comparte el conocimiento, de quien es facilitador del aprendizaje en los demás. Esta función se cumple participando yo aquí en el voluntariado, ya sea como anfitriona cultural, ya sea como mediadora, ya sea como guía docente. Porque el contacto con el público, y como lo mencionó también Jonathan, desde niños muy pequeñitos, desde Claro. preescolares, desde universitarios, desde gente que por curiosidad entra, ¿qué hay aquí en este edificio? ¿Qué es lo que puedo ver? Eh, me es muy frecuente preguntarles, ¿verdad? A quienes nos visitan, que de dónde nos visitan. Pues me ha tocado atender a público que viene de la Ciudad de México, que viene de las diferentes alcaldías, que viene del extranjero. Nada menos el viernes atendió una persona dentro de un grupo de veintitantos, una persona que viene de Alemania. Y yo creo que nuestra misión como voluntarios se cumple cuando sembramos la semilla de la curiosidad en los demás. Claro, por En supuesto. particular, esta persona, junto con otras más que ya tenían un acercamiento hacia la obra de Rosario Castellanos, pues por eso vinieron, ¿verdad? Porque estamos en el cincuentenario de su fallecimiento, en el centenario de su nacimiento, y pues la persona visitante extranjera, cuando yo le pregunto, ¿usted ya había leído algo de Rosario Castellanos? Ella habla perfectamente español, me dijo, nunca había leído nada. Pero Ni ya la conocían. dice, venía con un amigo de ella, mexicano, y lo que comentó fue, dice, pero saliendo de aquí me voy directo a la librería porque en 2 días regreso a mi país y me voy a llevar 2, 3 libros sobre Rosario. Rosario Castello, su biografía, sobre lo que ella ha escrito, etcétera. Cuando logramos sembrar la curiosidad en los demás, yo creo que nuestra misión va por Exacto. muy buen camino.
vamos por muy buen camino, ¿verdad? Porque una cosa es que nos interesemos y luego que pasemos a la acción de entonces sí ya adentrarnos en el camino del seguir aprendiendo. Algo que me gusta mucho comentar aquí en el voluntariado también es que tuve muy buenos maestros aquí en la preparatoria, por eso fue mi deseo regresar. Excelentes profesores de lógica, de historia, por ejemplo, tan ligada con esta historia precisamente del edificio, de los jesuitas, etcétera. Bueno, en este sentido, estos maestros de historia, pues hasta recuerdo sus nombres. Berta Flores, Rubén Salido Orcilla, español también, varios maestros del exilio español. Yo tuve por fortuna el periodo, ¿verdad?, en el que me tocó todavía estar aquí en San Ildefonso, de que ellos estuvieran todavía dando clases. Entonces, para mí eso me llena también de mucho orgullo y porque también ellos supieron sembrar en mí la semilla de aprender, de seguir conociendo. Uno de los maestros muy destacados, el maestro de Historia de las Doctrinas Filosóficas, Miguel Arroyo Santander. En aquella época él era asesor del rector, ¿Y del qué rector rector era? de Soberón Acevedo, ¿verdad? Entonces también él nos dio historia de las doctrinas filosóficas, pero también problemas filosóficos. Todo esto nos va sembrando un camino para que, aún egresando de la universidad, sigamos cultivando precisamente esa afición por seguir aprendiendo día a día. Mi idea, estudié la carrera de pedagogía. Mi idea terminando pedagogía era continuar también con historia. Me desempeñé por muchos años en Secretaría de Educación Pública en diferentes funciones, ¿verdad? Al frente de grupos también desde preescolar hasta adultos. Pero esta misión se sigue cumpliendo ahora que ya estoy jubilada de ser aquí en San Ildefonso, satisface mis necesidades, pero además hay algo bien importante. Es una manera como yo, Rosario Jiménez, orgullosa de haber estudiado y egresado de esta Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México en aquel entonces, Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán. Por eso somos de la misma escuela, egresados, Jonathan y yo, ¿verdad? Así es. Pues devolverle a la universidad un poquito, ¿verdad? De lo mucho que me ha dado a lo largo de toda mi vida. Alguien hace años, cuando lo cuestionaron sobre cuándo regresaba al centro histórico, y fue un distinguido también egresado de aquí de la preparatoria, dijo, es que no puedo regresar porque nunca me he ido. Yo también les puedo decir que salí de la preparatoria, pero cuando cruzaba por aquí enfrente, venía con las compañeros de la universidad, les decía yo, están pasando por enfrente del alma mater de la universidad. Así es. Y hasta me decían, Yo también digo eso siempre. ya también me decían, ¿verdad? Ya sabemos, estamos pasando frente a tu alma mater. Pues que no se te olvide, siempre hay que recordarlo. ¿Verdad? Orgullo universitario. Entonces, pues nunca me he ido, porque en el periodo en el cual ya dejó de funcionar como preparatoria, quiero decir que se estuvieron dando también, me consta, yo asistí, cátedras sueltas. Asistí a las cátedras de música, de historia de algunos muy destacados músicos como Beethoven. Cuando yo supe de la exposición México Esplendores de 30 siglos, que ya comentó Jonathan, ¿verdad? Pues también dije, tengo que asistir. Y fue una de las que firmó la libreta en donde nos preguntaban que qué uso queríamos que se le diera a este edificio. Yo, desde luego que como museo, porque la exposición de México Esplendores de 30 siglos, verdaderamente que fue un lujo aquí en este edificio. Había obras, como dicen, de diferentes épocas, de diferentes artistas. Entonces fue un lujo verdaderamente tener aquí esa exposición. Y pues vuelvo a comentar y así lo resumo, pues sueño cumplido el volver aquí a San Ildefonso y ahora colaborar con mi universidad en algo que a mí me gusta, compartir con los demás precisamente, pues todo esto que nos ofrece San Ildefonso. Diferentes cursos como el de Historia del Arte, que en numerosas ocasiones Jonathan nos imparte año con año. Él es nuestro mentor en los cursos de actualización. Él siempre nos pone en contacto con la realidad para que no nos quedemos en situaciones anteriores, ¿verdad? Nos va ayudando a actualizarnos. Pues aquí lo dejo para dar también la oportunidad a los compañeros a que comenten algo. Muchas gracias por la invitación. Les digo, 50 años de que egresé de aquí de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso. Gracias. No sé si continuamos con Rebeca, John, y para Yo cerrar con diría, Marcos. Rebeca, por favor. Gracias, Jas.
Pues buenas tardes a todos. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes. gracias. Y bueno, pues yo llegué a San Ildefonso también por cuestiones un poco románticas. A mí también me tocó visitar pues muy chiquita la exposición de México Esplendores de 30 siglos. La verdad es que yo sí no me acuerdo de nada de la exposición, pero de algo que sí me acuerdo mucho porque no podíamos entrar a las salas porque había tanta gente que mi papá también estudió en Prepa uno. Entonces él comenzaba a platicarnos su historia de la escuela, de cómo él era alumno. Y no sé, a mí me impactó tanto en ese momento que en ese momento dije, quiero hacer mi historia en San Ildefonso. Y pasaron los años, entré a estudiar la carrera de periodismo en la UNAM y cuando me tocó hacer mi servicio social, fue como todo se cuadró y fue el momento de regresar a San Ildefonso. Y fue el momento en el que yo empecé a escribir mi historia en ese bonito recinto. En el inmediato, San Ildefonso fue mi primera opción de servicio social, luego me quedé y fueron pues los 6 meses reglamentarios de servicio social, más aparte, pues otros 3 meses más que me eché yo ahí, porque yo era muy feliz. Entonces fue un tiempo en el que a mí me encantó. San Ildefonso se convirtió para mí en mi lugar seguro Pues, y siempre para mí regresar como asistente a las exposiciones era algo que me llenaba mucho de felicidad. Y pues nada, la verdad es que yo nunca me imaginé regresar en una tercera etapa a San Ildefonso en el voluntariado. Afortunadamente hace 2 años me topé con la convocatoria, igual, no sé, mágicamente las cosas se cuadraron y me encontré la convocatoria de la nada en las redes sociales y pues hice la aplicación, me quedé en esta ocasión en el servicio social. Yo estuve en el área de talleres como apoyo en servicios pedagógicos y ahorita en el voluntariado pues vi la opción de asistente de oficina y dije, bueno, pues vamos a ver por ahí qué se puede hacer, ¿no? Cuando vi que era apoyo en investigación de exposiciones, dije, va, pues más o menos va mi perfil de investigación, que es lo que me gusta. Y pues desde ahí, afortunadamente, desde hace 2 años que estoy participando en el voluntariado, pues ha sido crecer muchísimo, aprender muchísimo. La verdad es que le he podido aprender muchísimo a Jonathan y a mis compañeros, porque pues casi todos son historiadores o también hay muchísimas compañeros de diversas carreras que se puede aprender muchísimo, ¿no? Yo de una carrera de periodismo, había muchas cosas que no sabía, que desconocía y poco a poco pude ir aprendiendo. He tenido la oportunidad como en la labor de asistente de oficina, pues de hacer investigaciones. Sí, sí se pueden hacer investigaciones, de aprender a hacerlas, porque también pues yo hacía las investigaciones de a rápido, pero ahora sí ya con un sustento, el por qué. Y una de las partes que a mí pues me emociona mucho trabajar es en hacer una gaceta. Eh, Desde hace algunos meses se hizo la propuesta de hacer una gaceta interna. eh, Tuve la oportunidad, gracias a Jonathan, de participar en este proyecto y eso es algo que me ha llenado mucho porque no solamente ha sido reforzar mis conocimientos laborales y profesionales, sino también es aprender más cosas y aprender de mis compañeros, conocerlos. Y creo que esa es una gran escuela que te da el voluntariado, te da el no solamente poder adquirir experiencia, sino también el poder aprender y el poder también dar un poquito, como decía Rosario, ¿no? Regresar un poquito de eso que tuvimos que no. que nos da la universidad. Entonces, pues ya poquito para cerrar mi participación, pues sí, decirles a todos los que nos están viendo que si están pensando en
hacer un voluntariado y todavía lo están dudando, de verdad, sí, háganlo. Y sobre todo en San Ildefonso. Van a aprender muchísimo, se van a poder desarrollar en muchísimas áreas y van a tener oportunidades únicas. Realmente el voluntariado es una gran opción para empezar a abrir carrera profesional y para poder reforzar todo lo que académicamente hemos aprendido. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias. Marcos, por favor. Hola a todo el mundo. Vean qué genial es este voluntariado, que hasta en estas experiencias estamos conociendo y aprendiendo. Imagínense el legado que tiene de una diversidad increíble de personas, de todos ser conocidos, y somos pues abiertos a la experiencia. Porque fíjense, no solamente es el gran impacto que tiene nuestro coordinador, sino también quienes están detrás de él. O sea, Yasmín Flores es increíble, con un gran apoyo. Hay más personas que podríamos citar. Hay muchos voluntarios que nos topamos una que otra vez porque cada uno tiene su horario, o inclusive ya no nos vemos tan seguido y a veces nada más estoy en solo, pero cuando tenemos esa, digamos que esa oportunidad y esa visión de adentrarnos, pues es sumamente enriquecedor. Yo a mi caso, historia particular, pues yo a San Ildefonso lo vengo conociendo por mi propia búsqueda personal. Yo soy guamita, yo vengo de la UAM, soy historiador de la UAM, yo vengo de otro mundo. Yo vine aquí a conocer y ampliarme, incluso a reconocerme, porque esto también es una forma de autoayuda. Uno viene con el miedo de cómo te vas a enfrentar al público, cómo te vas a enfrentar a los demás. Y dentro de eso es todo lo que nos brindan los compañeros y nuestros instructores, y arrójate, y prepárate, y y empiezas a encontrar que el público es increíblemente diverso, de todo te toca. Me han tocado extranjeros, me han tocado nacionales, me han tocado estudiantes. He tenido la fortuna de incluso vincularme con jóvenes, así más chiquitos que yo, bien así, bien chavitos, que para bien o para mal, pues me ven chavo. Entonces, como que, ay, sí le conoces tantito y empiezas a meterle como que ese puente de que los mismos murales te hablan más allá del tiempo, y si sabes tender un puente hacia tu presente, dices, ay, caray, los temas no son tan pasados, sino están vigentes, y dices, ay, en la torre hay mucho que reflexionar. Y en la constante sigues aprendiendo. El mismo espacio, dices, es una parte del todo. O sea, como lo presentó Jonathan, este espacio es el legado de la educación en todo México. Y lo sigue siendo. O sea, si es el alma mater de todos, incluso sería el alma mater de todas las universidades que vinieron después. Porque de aquí nace todo esto. De aquí es todo ese entramado, esas ramas de todo eso. Yo no tendría la UAM si no fuera por la UNAM y todo este sistema que viene del legado. Yo no sería lo que soy después de estos 2 años de experiencia que he tenido para reflexionar, aprender, reivindicar lo que es la historia, mi propia historia, mis propias experiencias. Y señores, quienes nos están viendo, si hay mucha gente que nos ve y esperamos que esto tenga un gran impacto, anímense a hacer el voluntariado. Realmente es importante considerarnos dentro de una comunidad, que es importante apoyarnos entre todos. O sea, realmente este voluntario podría decir, no es la gran cosa, sí es mucho, realmente. El hecho de involucrarnos con la cultura, con nuestra historia y con las identidades, realmente deja un legado en la gente, brindas experiencias. O sea, mucha gente me ha dicho, no hubiera visto el museo de no ser por esto, no hubiera visto lo mismo desde no ser porque me presentas así, esto no lo hubiera visto igual. Y digo, ay, en la torre, qué padre que logré algo así, porque pues realmente uno está echándole las ganas, ¿no? Entonces dices, ay, caray, qué padre se siente. Yo soy abierto y siempre les digo, no hay problema, quémenme, díganme si estoy mal, no pasa nada. Yo sigo aprendiendo. No, ustedes escríbanlo. Si hay comentarios negativos, venga. Entonces, voluntarios, a quienes vengan, a quienes se animen. Hay un gran espacio, hay mucho entendimiento y sobre todo,
vengan con esa visión de somos comunidad y dentro de nuestra comunidad, cultura en México, somos muy enriquecidos. Entonces, esperemos que esto deje un gran legado. Realmente, eso es una reflexión que he ido trabajando en estos últimos tiempos. Pues, con eso. Muchas gracias, Marcos. Pues no sé si alguien más tenga algo que decir. Erika, tú nos das la pauta, continuamos, ¿qué más decimos? Nos despedimos. Tú dinos, por favor. Sí, claro que sí. No, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros en este martes de vinculación. Yo creo que hay muchísimo más que decir, hay Sí, muchísimas claro. cosas que se quedan en el tintero. El tiempo, como siempre, pues es limitado, porque pues tratar de resumir en media hora 30 años de experiencias es muy Claro. difícil. Ya tendremos oportunidad de invitarles de nueva cuenta para que podamos incluir Ya. más voces, ¿no? Más experiencias. Está muy interesante toda esta parte que nos comentó Jonathan, que tiene que ver con la cuestión de la historia y cómo ante la adversidad pues se sumaron las voluntades. Y algo que para nosotros es muy importante desde aquí, desde el Departamento de Vinculación Social, precisamente es que podamos fomentar esto en las y los estudiantes pues que están aquí en su formación, pero que Definitivamente. como en el caso de los testimonios que hemos escuchado, que deciden regresar y retribuir de manera activa, continua y desde el corazón, desde la vocación, pues retribuir desde los conocimientos y desde los nuevos aprendizajes. También es muy valioso que Jonathan de manera continua está en una actualización y en una sensibilización también de los elementos que nos forman, ¿no? Algo que ya se mencionó, pero hay que reiterarlo, el voluntariado nos ayuda mucho a fortalecer nuestro currículum. Así eh, es. eh, Evidentemente refuerza con el servicio social, con las prácticas, y pues nos configura desde este espacio sensible de la comunicación, de conocer la historia de los recintos, de valorarlos, de comprender todo lo que se ha transformado y construido a partir del voluntariado. Creo que es una experiencia sumamente valiosa que para las personas que nos están escuchando, realmente les invitamos a que se acerquen los domingos a las y los voluntarias, a los programas y a todo lo que nos inviten los compañeros y compañeras de San Ildefonso para que puedan en la experiencia viva pues conocer, aprender e involucrarse en este interesante programa que como a mí me gusta que se llama voluntariado cultural, ¿no? Que pues definitivamente pues a veces la parte de la cultura pues no la tenemos así tan en el primer plano y nos alimenta un montón, ¿no? Así nos va Así es. dejando experiencias transformadoras hacia el ámbito sensible, que es un espacio muy difícil de llegar, que no se puede llegar desde la lógica racional, que Gracias. evidentemente está estimulado desde diferentes lugares. Y a mí me gustaría mucho, si pudieran ustedes, ya a manera de cierre momentáneo, porque queremos tener la puerta abierta de los espacios físicos, pero también de los espacios virtuales para tener de nueva cuenta la escucha activa de sus experiencias, pues que nos pudieran decir tal vez en una palabra, en una frase, ¿cómo podríamos invitar, ¿no? A partir de esta rica experiencia de 30 años, qué podríamos decir del voluntariado hacia nuestra transformación personal? Digo, creo que luego en una palabra, bueno, para mí como un ejemplo, pues siempre es esperanza, ¿no? Siempre es como una bocanada de que algo más podemos hacer con más personas, pero para ustedes, ¿qué sería? En una frase, quizás, si es muy poco una palabra o una frase, pues un pensamiento para manera de cierre y dejar una puerta abierta con ustedes en San Ildefonso y pues irnos despidiendo en esta tarde. No sé quién le gustaría empezar. Me gustaría que participaran pues tanto John como Yasmín, Marcos, Rebe, ¿no? Que participen todos y pues que de esta manera nos despidamos hacia encaminarnos a seguir construyendo y entretejiendo alianzas de voluntarios y de voluntarias. Y qué mejor que con uno de los recintos que tiene ya pues toda una trayectoria, una metodología, toda una investigación. Digamos que si se acercan a este voluntariado van a tener
mucho, mucho más, ¿no? Así, esto de yo no voy a regresar al centro porque no me he ido, me encanta. Bueno, El voluntariado es así, ¿no? así es, Una vez que haces un voluntariado es un vicio y así es. regresas. Ya, uno ya no lo suelta. Así es, el voluntariado es como el café con pan, ya de eso no sales nunca. Y no se ¿No? puede. Sí, pues ¿a quién le gustaría iniciar ahí? Yo creo que Bueno, está abierta para despedirnos. van a decir que el burro por delante, pero mira, yo lo quiero hacer a título personal. Para mí la palabra con la que yo lo pudiera resumir sería posibilidad. El voluntariado siempre va a ser una posibilidad y de ahí detona todo. Posibilidad de cambio, posibilidad de evolución, de sensibilización, de acercamiento, de generación, de hacer comunidad. Yo les hablaba en qué contexto nace el voluntariado y sabemos que nuestra historia reciente en este país tan bondadoso, pero al mismo tiempo tan tan doloroso de muchas cuestiones históricas, pero siempre nos fijamos que la cultura está a lo institucional, pero cuando la comunidad lo toma, cuando la comunidad lo hace suyo, eso queda de lado, pasa a segundo término, porque justamente somos los que estamos, justamente en los que nos damos a la labor de que las cosas sucedan, de que, a lo que les dije, que haya una posibilidad. Y justamente yo con eso yo cerraría, pero también les quiero enseñar y te quiero compartir, Erika, que no todo es, vengo a la bonita labor voluntaria, que bien estructurada, bien pensada, sino de alguna manera también debemos saber que ser voluntario es una búsqueda de un tipo de reconocimiento de esa labor, ¿no? Yo también les digo a mis alumnos, a los que están en proceso de formación, que todos los domingos vienen a confrontarse con ellos mismos, porque imagínate, ¿quién viene en domingo a una capacitación, querida Erika? Que deja la comida con la familia, que no, pues yo creo que en sus casas a mí ya me han de aborrecer, pero no me importa, yo por eso entrego ahí todo, pero también les entregamos algo y justamente eh, Rosario, que está aquí a mi lado, estábamos platicando antes de cámaras, y te voy a enseñar algo que les damos a todos los voluntarios dependiendo de cada año que participan con nosotros, aquí lo voy a acercar. Esto que tú ves aquí es un dije de plata que es un diseño de una de las ventanas que tiene la fachada del Colegio de San Ildefonso desde el siglo XVIII. Es una ventana geminada. Ahora que ya me dijiste que vas a venir a la visita guiada, con todo tu equipo, es más, se escuchan todos los del equipo de Erika, ya me dijo que van a venir, así que los voy a esperar. Les vamos a enseñar esta ventana en dónde está en San Ildefonso. Esta ventana se les da como a manera de reconocimiento determinados años de colaboración. Justo Rosario en este mes cumple 7 años de voluntaria. Entonces, bueno, aquí quiero aprovechar, casi, casi me siento como si le estuviera pidiendo, dando el anillo, ¿no? Querida Rosario, este es para ti, Gracias. este es tuyo, porque ya, ahora sí, ya te toca y te lo mereces, porque no solamente te lo mereces por toda la labor que has hecho, sino porque obviamente sabes todo el compromiso y toda la historia que tienes con nosotros y de verdad que te queremos mucho y más allá de todo lo que para ti representa el voluntariado, lo que tú representas para nosotros. Muchas Entonces, gracias. esto es para ti. Espero que te Lo guste. recibo con muchísimo gusto, Y que es un gran honor, es un gran honor y para mí sabe, Erika, recibir. que es el primer, dije que en todos estos años que he tenido la oportunidad de coordinar el voluntariado, que ya son 16, es la primera vez que lo hago en pantalla, así a nivel redes sociales. Entonces yo también yo me siento muy emocionado, así que muchas felicidades Muchas gracias. y disfrútalo mucho. Gracias, Y Jonathan. que sean otros 7 años o más, Claro que sí. porque definitivamente Gracias. Rosario es muy importante para nosotros. Gracias, Gracias, Rosario. igualmente ustedes para mí. Yo así lo cierro. No sé. Ahora sí, no sé si, a ver tu palabra. Mi palabra también sería la invitación para que conozcan el vitral La Bienvenida aquí en San Ildefonso, que en numerosas ocasiones a mí, Rosario Jiménez, me ha abierto los brazos para invitarme a seguir entrando al Jardín de las Hespérides, Ah, muy bien. ¿verdad? Así que Jardín de para las ti tu palabra Hespérides, sería la la bienvenida. bienvenida. ¿Por qué? Porque el Jardín de las Hespérides nos invita a pasar a ese jardín, a tomar uno de esos frutos. Pero ¿esto qué significa alegóricamente? Pues es seguir aprendiendo día con día. Nuestro aprendizaje no se termina a lo largo de toda nuestra vida. Y es la invitación para que todas estas vivencias que yo he tenido aquí desde que entré por primera vez a inscribirme en San Ildefonso hasta que fui aceptada y después de la pandemia regresé nuevamente, el vitral, la bienvenida, me abrió los brazos
Entonces, por eso les digo que no me he ido y siempre me siento muy bienvenida. Gracias. Bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Marcos, Rebe o Jazz? ¿Eh? A ver por Rebeca y allá. Marcos, ¿quieren decir algo? Bueno, Sí, Sí. bueno, pues yo creo que mi palabra sería un poco coincidiendo con Rosario, sería aprendizaje, porque no solamente es la oportunidad de aprender de otras personas y aprender más cosas, sino también es la oportunidad de poder, lo poquito que uno sabe, también externarlo, poderlo compartir con otras personas. Y como dijo Rosario, nunca se deja de aprender y eso es lo que te llena como voluntario. No solamente el aprender, sino el poder también aportar para el conocimiento de los demás. Gracias, Rebeca. bueno, si quieren, voy yo. Adelante. Sí, Marcos. A mí las dos palabras siguen siendo resumidas a lo que les estaba comentando, es identidad y legado. La identidad que construimos nosotros a través de las experiencias que tenemos al estar aquí, cómo nos cambia, y el legado, cómo aprendemos de todos los casos, del espacio de quienes están años atrás de nosotros, que las experiencias de los que aunque sean más jóvenes que nosotros aún tienen otras visiones que pueden ser diferentes y nos pueden legar algo que nos construye y nos ayuda a irnos construyendo como personas nuestra propia identidad. Eso para mí creo que resume lo que es mi experiencia en el voluntariado aquí de San Ildefonso. Realmente me forja como persona y agradecido que estoy y lo que intento dar para ayudar. Gracias, Marcos. Pues no me queda más que resumirlo en resumidas cuentas. Para mí no nada más es todo lo que comentaron los compañeros y también un enriquecimiento, pero no en un enriquecimiento material, sino un enriquecimiento a nivel personal, ¿no? Como estas cuestiones voluntarias que te llevan a diferentes caminos, de alguna manera todo va a repercutir en tu vida personal y cómo tú a través de todas estas experiencias de la gente que conoces, el conocimiento que adquieres, el intercambio con otras, con otros compañeros y de las diferentes exposiciones, lo que aprendes, pues es un enriquecimiento que nunca se acaba. Y que muchas veces en un mundo en el que vivimos, en el que todo está marcado, el éxito tiene o está vinculado siempre a cuestiones materiales, aquí en San Ildefonso estamos enseñando otra manera de ver la vida también, ¿no? Y si es que esto, por los programas de voluntariados es precisamente eso, ¿no? Ver cómo nos podemos enriquecer, que no necesariamente tenga que ver con cuestiones materiales. Y pues muchas gracias, Erika, por la Gracias, invitación y cuando Erika. gustes, estamos aquí para cuando quieran venirnos a visitar. No, ya dijo que va a venir y van a venir a ver Rosario, así que ahora me cumple o me deja como estaba. No, no es cierto. No, Gracias, claro que Erika. sí. No, muchísimas gracias a ustedes y pues de nuevo a cuenta agradecerles muchísimo a nombre de la Dirección General de Servicio Social y Vinculación Laboral, a nombre de nuestra directora, la licenciada Claudia Navarrete, y bueno, a nombre también Saludos del a Clau. equipo con Celeste, que es Cruz, que nos estamos acompañando también ya en esta equipa conformada, y pues con la ayuda de todos ustedes, que pues, y colaboración, la creación de redes que tenemos aquí del grupo de enlaces de voluntariado universitario, pues vamos para adelante y pues que tengan excelente tarde, les deseamos Gracias. pues, muchos domingos más de voluntariado y ahí andamos. Un abrazo. Muchas Gracias, gracias, gracias. Erika. Gracias. Gracias. Saludos a todos.